En los albores del siglo XX, la carrera por el dominio del Atlántico Norte era feroz. Las olas del océano no solo llevaban barcos, sino también sueños de grandeza y ambición. Las compañías navieras competían por pasajeros y prestigio. Cada viaje era una oportunidad para demostrar superioridad y ganar la lealtad de los viajeros. Entre ellas, la White Star Line, una compañía británica, buscaba reinar suprema. Con una visión clara y una determinación inquebrantable, se propusieron redefinir el viaje transatlántico. Fundada en Liverpool, Inglaterra, la White Star Line aspiraba a capturar los corazones y las mentes de los viajeros con una flota de transatlánticos lujosos y rápidos. Sus anuncios prometían no solo un viaje, sino una experiencia inolvidable. Pocos sabían que su historia estaría ligada para siempre tanto al triunfo como a la tragedia. Los nombres de sus barcos, como el Titanic, Olympic y Britannic, se convertirían en leyendas, cada uno con su propia historia que contar. La White Star Line no se centraba solo en la velocidad, sino en ofrecer un nuevo estándar de opulencia y comodidad en el mar. Sus interiores eran un testimonio de lujo, con cabinas que rivalizaban con los mejores hoteles en tierra. Sus barcos estaban diseñados para ser palacios flotantes, satisfaciendo los deseos de la élite y de aquellos que aspiraban a experimentar las cosas buenas de la vida. Desde salones opulentos hasta comedores elegantes, cada detalle estaba pensado para impresionar. La visión de la compañía era crear una experiencia de viaje única, una que dejara una huella imborrable en todos los que navegaran con ellos. Cada pasajero, al abordar, se convertía en parte de una historia más grande, una historia de innovación, lujo y a veces tragedia. La construcción de estos gigantes del mar no era tarea fácil, requería la habilidad y dedicación de miles de trabajadores, cada uno contribuyendo con su experiencia para crear algo monumental. Los lanzamientos de los barcos eran eventos grandiosos, celebrados con gran pompa y circunstancia. Multitudes se reunían para presenciar el nacimiento de un nuevo coloso del mar, llenos de esperanza y expectación. A bordo, los pasajeros disfrutaban de una variedad de comodidades y actividades, desde cenas de gala hasta bailes elegantes. Cada momento a bordo estaba diseñado para ser memorable. Sin embargo, la historia de la White Star Line también está marcada por tragedias. El hundimiento del Titanic en 1912 fue un recordatorio sombrío de los peligros del mar, dejando una marca indeleble en la historia marítima. A pesar de los desafíos y las tragedias, el legado de la White Star Line perdura. Sus innovaciones y su búsqueda de la excelencia continúan inspirando a las generaciones actuales, recordándonos un tiempo en que el viaje transatlántico era una aventura en sí misma. Los transatlánticos de la clase Olympic, compuestos por el Olympic, el Titanic y el Britannic, fueron un testimonio de esta ambición. El primero de estos magníficos barcos en surcar los mares fue el RMS Olympic. Votado en 1910, el Olympic fue una maravilla de la ingeniería y el diseño. Contaba con lujosos camarotes, espaciosas cubiertas y una grandeza que cautivó al mundo. Durante un tiempo, el Olympic disfrutó de una carrera relativamente tranquila, navegando por el Atlántico y ganándose una reputación de fiabilidad. Sin embargo, su historia no estuvo exenta de incidentes. En 1911, colisionó con el buque de guerra británico HMS Hope, sufriendo daños considerables. Esta colisión, aunque grave, demostró la resistencia del diseño del Olympic. Luego vino el RMS Titanic, el barco que quedaría grabado para siempre en la historia. Considerado prácticamente insumergible, el Titanic emprendió su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, el 10 de abril de 1912. El mundo observaba con expectación cómo este símbolo del ingenio y la opulencia humana zarpaba hacia la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la tragedia golpeó en la noche del 14 de abril. El Titanic, al chocar con un iceberg, encontró un final devastador. El barco insumergible se hundió bajo las olas, cobrándose la vida de más de 1.500 almas. El desastre conmocionó al mundo entero, cambiando para siempre la seguridad marítima y dejando una huella imborrable en la conciencia pública. El tercer y último barco de la clase Olympic, el HMHS Britannic, estaba destinado originalmente a unirse a sus barcos hermanos como un lujoso transatlántico. Diseñado con todas las comodidades y lujos imaginables, el Britannic prometía ser una joya en la corona de la White Star Line, ofreciendo a sus pasajeros una experiencia de viaje sin igual a través del Atlántico. Sin embargo,
El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 alteró drásticamente su destino. La guerra trajo consigo una necesidad urgente de recursos y el Britannic, con su tamaño y capacidad, fue visto como una valiosa adición a los esfuerzos bélicos. El Britannic fue requisado por el almirantazgo británico y convertido en un barco hospital. Se realizaron modificaciones significativas para adaptarlo a su nuevo rol, incluyendo la adición de cruces rojas en su casco y la instalación de equipos médicos avanzados para la época. Sirvió valientemente en este papel, transportando soldados heridos a un lugar seguro. Durante sus misiones, el Britannic navegó por aguas peligrosas, enfrentando el constante riesgo de ataques enemigos y minas submarinas. A pesar de estos peligros, el barco cumplió con su deber, salvando innumerables vidas. Pero la sombra de la tragedia que había caído sobre sus barcos hermanos parecía persistir. El Titanic, el más famoso de los tres, había encontrado su destino en las heladas aguas del Atlántico Norte, y el Britannic no pudo escapar de un destino similar. En 1916, mientras realizaba su sexto viaje como barco hospital, el Britannic chocó contra una mina en el mar Egeo y se hundió. El impacto fue devastador, y aunque las medidas de seguridad habían mejorado desde el desastre del Titanic, el Britannic no pudo ser salvado. Aunque la pérdida de vidas fue significativamente menor que la del Titanic, el hundimiento del Britannic marcó un sombrío final para la clase Olympic de la White Star Line. Este trágico evento cerró un capítulo importante en la historia marítima, recordándonos los peligros y sacrificios de la guerra, así como la fragilidad de incluso los barcos más grandiosos y bien construidos. Los barcos de la White Star Line, incluidos el Olympic, el Titanic y el Britannic, fueron producto del famoso astillero Harland & Wolff de Belfast, Irlanda. Harland & Wolff se había ganado una reputación por construir barcos de alta calidad, y los transatlánticos de la clase Olympic no fueron una excepción. Estos barcos fueron un testimonio de la habilidad y la artesanía de los trabajadores del astillero. Los diseñadores e ingenieros de Harland & Wolff volcaron su experiencia en la creación de barcos que no solo eran visualmente impresionantes, sino también tecnológicamente avanzados para su época. Los transatlánticos de la clase Olympic fueron maravillas de la ingeniería, que incorporaban características innovadoras y una meticulosa atención al detalle. El legado de estos barcos está indisolublemente unido a la artesanía de Harland & Wolff. La construcción de los transatlánticos de la clase Olympic estuvo impulsada por la intensa competencia entre las compañías navieras a principios del siglo XX. La White Star Line, que se enfrentaba a la feroz rivalidad de compañías como la Cunard, buscaba hacerse con la mayor parte del mercado de pasajeros transatlánticos. Su objetivo era crear los transatlánticos más grandes, lujosos y rápidos a flote, atrayendo a los viajeros más ricos y exigentes. Los transatlánticos de la clase Olympic eran símbolos de orgullo nacional y destreza tecnológica, que encarnaban la ambición de la White Star Line de dominar los mares. Eran un testimonio de la búsqueda incesante del progreso y la innovación de la época. Las historias del Olympic, el Titanic y el Britannic siguen cautivando y resonando entre la gente de todo el mundo. Estos tres barcos, construidos por la White Star Line, no solo representan la cúspide de la ingeniería naval de su tiempo, sino también los sueños y aspiraciones de una era que buscaba conquistar los mares. A pesar de las tragedias que los asolaron, estos barcos dejaron una huella imborrable en la historia marítima. Cada uno de ellos tiene una historia única que contar, llena de valentía, innovación y, lamentablemente, tragedia. Los monumentos y memoriales que existen hoy en día son testigos de las vidas perdidas y de las lecciones aprendidas. El hundimiento del Titanic, en particular, condujo a mejoras significativas en las normas de seguridad de los buques, incluido el establecimiento de la Patrulla Internacional del Hielo y la exigencia de que los buques llevaran suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y la tripulación. Este trágico evento también impulsó la creación de nuevas tecnologías y procedimientos para evitar futuros desastres, como la mejora en los sistemas de comunicación y la implementación de simulacros de emergencia más rigurosos. El Olympic, a pesar de sus colisiones y percances, demostró la resistencia del diseño de la clase. Este barco, conocido como el Viejo Confiable, navegó durante casi 24 años.
sobreviviendo a múltiples incidentes y sirviendo tanto en tiempos de paz como de guerra. Su longevidad y servicio ejemplar son testimonio de la robustez y la calidad de su construcción. El Britannic, en su servicio durante la guerra, ejemplificó la adaptabilidad de estos grandes barcos. Convertido en un buque hospital durante la Primera Guerra Mundial, el Britannic demostró ser una pieza vital en el esfuerzo bélico, transportando y cuidando a miles de soldados heridos. Aunque su vida fue corta, su impacto fue significativo y su legado perdura en la memoria de aquellos que sirvieron a bordo. Los transatlánticos de la clase Olympic, aunque siempre estarán ligados a la tragedia, sirven como recordatorio del perdurable atractivo del mar, los riesgos inherentes a la ambición humana y la importancia de aprender del pasado. Estos barcos no solo conectaron continentes, sino que también unieron a personas de diferentes culturas y orígenes, simbolizando un puente entre el viejo y el nuevo mundo. Su legado es un testimonio de la capacidad humana para innovar, adaptarse y perseverar frente a la adversidad. Tras el hundimiento del Britannic, el Olympic experimentó una transformación radical para servir como buque militar. Pintado con un camuflaje deslumbrante, un patrón de formas complejas y contrastantes diseñado para confundir a los barcos enemigos, el nuevo aspecto del Olympic simbolizaba su papel crucial en la contienda. Esta transformación marcó un nuevo capítulo en la legendaria carrera del barco. Durante la Primera Guerra Mundial, el Olympic, ahora conocido como el Fiel, fue reutilizado para transportar tropas y suministros a través del Atlántico. A pesar de los peligros inherentes a la navegación en tiempos de guerra, incluida la amenaza constante de los submarinos enemigos, el Olympic completó con éxito numerosos viajes, demostrando la resistencia y la solidez de su diseño. En un incidente notable ocurrido en mayo de 1918, el Olympic logró embestir y hundir un submarino alemán, el U-103. Esta hazaña no solo demostró la durabilidad del barco, sino también la valentía y la habilidad de su tripulación. Este acto de desafío y supervivencia se convirtió en una historia legendaria, consolidando aún más la posición del Olympic como un ícono marítimo. Después de la guerra, el Olympic volvió al servicio civil, pero el mundo había cambiado. El transatlántico de lujo, antaño tan célebre, se encontró en una era diferente, donde la época dorada de los viajes transatlánticos estaba dando paso a nuevas tecnologías y modos de transporte. A pesar de esto, el Olympic continuó sirviendo con distinción hasta su retiro en 1935. El legado del Olympic, junto con sus barcos hermanos, sigue siendo un testimonio del ingenio humano, el coraje y el espíritu imperecedero de la aventura. Estos buques, nacidos de una era de gran ambición, navegaron entre el triunfo y la tragedia, dejando una huella imborrable en la historia marítima. Al reflexionar sobre los viajes del Olympic, el Titanic y el Britannic, recordamos las lecciones aprendidas y el progreso logrado. Sus historias son un conmovedor recordatorio del delicado equilibrio entre la aspiración humana y las fuerzas de la naturaleza, y continúan inspirando a generaciones a soñar, innovar y explorar las vastas e inexploradas aguas de la posibilidad.